Le damos la bienvenida a Juan Francisco Pozo Torres. Él es abogado penalista, es docente de Derecho Penal en la Universidad San Francisco de Quito, docente de maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y entre sus grados y estudios están un máster oficial en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, es especialista en responsabilidad de la empresa y compliance por la Universidad de Salamanca, y es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Les prometo que conmigo terminamos la noche de hoy. Buenas noches con todos. Para mí es un honor estar acá, compartir con grandes panelistas que nos acompañan hoy, con jueces, abogados, académicos nacionales e internacionales que están acá. Como es debido, y en primer lugar quiero dar las gracias a los organizadores, a DDC Academia, al Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, al Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca y, por supuesto, al aval académico de la Universidad San Francisco de Quito. Bueno, el día de hoy, esta noche, he traído un tema que quise adaptarlo a las anteriores exposiciones, especialmente a las del primer día, porque nos hablaron mucho de la ley sustantiva del régimen que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas y he querido cerrar ese ciclo con ciertas disposiciones procesales que existen en nuestro Código Orgánico Integral Penal, y he titulado la ponencia de hoy, como ustedes pueden ver ahí, la persona jurídica frente al proceso penal. Sin duda, este es un tema novedoso, de actualidad, debido a la incorporación de las legislaciones penales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y dicho sea de paso, con una pérdida de vigencia total del principio societas delinquere non potest. Y el tema de la persona jurídica ya sentada en el banquillo, sentada como procesada, como acusada, nos lleva a replantearnos, a hacer ciertas reconsideraciones de cuestiones de derecho procesal penal, cuestiones que no nos planteábamos antes y que giran alrededor de la siguiente pregunta: ¿cómo dirigimos un proceso penal en contra de una persona jurídica? Y esto nos lleva a otras interrogantes que están ahí. ¿Cómo garantizar su capacidad como sujeto procesal en un proceso penal? Y si tiene los mismos derechos fundamentales de carácter procesal que una persona física en el marco de un enjuiciamiento criminal o en el marco de un proceso penal. Esto es lo que quiero contestar esta noche. Prometo ser bastante corto debido al tiempo. Y me voy a referir, mi exposición se va a referir a dos temas. Presupuestos procesales relativos a las partes de un proceso penal, es decir, quién y cómo puede ser parte pasiva, especialmente referido a la persona jurídica. Y en un segundo momento, al estatuto o régimen procesal de la persona jurídica, es decir, qué derechos tiene y si los tiene son fundamentales y cómo es compatible estos derechos dentro del proceso penal. Vamos con el primero. Los presupuestos procesales relativos a las partes de un proceso penal, es decir, quién y cómo puede ser parte pasiva. Tradicionalmente, y esto también en nuestra legislación se ha reconocido a las personas jurídicas ser parte de un proceso penal, pero en calidad de víctimas, en calidad de acusadoras particulares. La novedad radica en que ahora están al otro lado, están en una posición de acusados, de sospechosos, de procesados en estricto sentido. Y esto nos hace replantearnos ciertos presupuestos relativos a las partes de un proceso que se dividen en dos: la capacidad para ser parte, si la tiene, y la capacidad procesal, es decir, esa capacidad para realizar actos procesales válidos dentro del marco de un proceso penal. Con el primero, la capacidad para ser parte está referida a quien pueda tener la posición de sospechoso o procesado, y esto nos da la ley penal sustantiva, es decir, nos indica quién puede ser penalmente responsable y a quién se puede imponer una sanción penal llamada pena. Es conocido, y esto ya lo dijeron varios expositores ecuatorianos, que desde el 2014 rompemos el societas delinquere non potest e incorporamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
nos da una capacidad de parte, sí, pero con la matización de que las personas jurídicas sí tienen capacidad para ser parte, tienen capacidad para ser parte pasiva, como en calidad de procesados, pero no todo el grupo de personas jurídicas, sino un grupo limitado, las personas jurídicas que se someten a disposiciones de derecho privado y por ciertos delitos específicos dentro del catálogo de delitos conocido como numerus clausus, alrededor de 75 figuras, con las últimas reformas, 75 figuras delictivas. Entonces tiene capacidad para ser parte, claramente está. Vamos a ver su capacidad procesal en donde comienzan a surgir los inconvenientes. La capacidad procesal tradicionalmente concebida como esa capacidad para realizar actos procesales válidos, para lo cual se debe tener un seguimiento del caso, debe entendérselo por parte del procesado, es decir, tener un nivel mínimo de madurez y comprensión para seguir el enjuiciamiento criminal. Obviamente, esto solo es predicable para las personas físicas y el elemento intelectivo está anulado totalmente por obvias razones y por su propia naturaleza, por cuestiones ontológicas de la persona jurídica. Entonces entramos a un primer problema procesal, ¿sí? Que esto también está atado a ver si puede dar o no un testimonio y puede ejercer también en el juicio un derecho del devoto netur a la no autoincriminación. Podemos decir, para solventar el problema de la capacidad procesal que puede tener una persona jurídica dentro de un proceso penal, que las personas jurídicas, obviamente, dentro del tráfico jurídico actúan bajo personas físicas, a través de personas físicas, perdón. Por lo tanto, su capacidad procesal, la de la persona jurídica acusada, está integrada por las personas físicas que ejercen su representación. Así, una persona jurídica puede comparecer a un proceso penal a través de su representante, ya voy a matizar sobre esto, y es el quien tiene esa capacidad para realizar actos procesales válidos. Con esto cierro rápidamente este primer tema. La ley sustantiva le reconoce la capacidad para ser parte, para sentarse como procesada, y también la capacidad procesal para hacer actos procesales válidos a través de sus representantes. Y si es así, entramos al segundo tema. ¿Qué derechos tienen? Y si tienen derechos fundamentales, y cómo es la peculiaridad del ejercicio por los entes corporativos. El derecho procesal penal, históricamente, ahí estamos. El derecho procesal penal históricamente se desarrolla tomando como punto de referencia al ser humano, a la persona física, ¿sí? Por lo tanto, cumple una función de protección de libertad personal, una función bastante garantista frente al poder punitivo estatal, y se le reconoce a raíz de esto, a raíz de esta concepción tradicional del derecho procesal penal, un conjunto de derechos para protección personal, para la protección de la libertad personal. Y una vez que entra en juego, al juego procesal, la persona jurídica, surge la inquietud, ¿cómo va a ser el tratamiento de la persona jurídica dentro del enjuiciamiento criminal? Es decir, si tiene titularidad de derechos fundamentales de carácter procesal, y si los tiene, ¿cómo los va a ejercer? Nuestro Código Orgánico Integral Penal realiza una mención bastante general y nos deja bastantes incógnitas. El artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal nos menciona al momento de que conceptualiza el concepto de persona procesada, que puede ser una persona natural o persona jurídica contra la cual se han formulado cargos y por lo tanto puede ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, un gran problema, ¿no es cierto? Y dice los derechos reconocidos en este código. Pero solo es una mención general y no nos dice nada más sobre cómo procesar a una persona jurídica, porque esta disposición de una mención general no está atada a disposiciones que puedan, que permitan entender cómo va a ejercer estos derechos específicamente y qué peculiaridades puede tener la persona jurídica en el marco de un enjuiciamiento criminal. Obviamente, desde los 80 se reconoce titularidad de los derechos fundamentales a personas jurídicas también, ¿sí? Derecho al honor, derecho a domicilio, derecho a la libertad de expresión, etcétera. La novedad radica, y al menos en nuestra legislación, que si debemos considerar que estos son derechos fundamentales o si simplemente son derechos que pueden ser compatibles o pueden extenderse de la persona física a la persona jurídica. ¿Cuál es el estado de la cuestión a raíz de esto? Se ha discutido si tienen estas titularidades de derechos fundamentales. Creo que se fue las diapositivas. Y el estado de la cuestión radica para ver si se reconoce o no esta titularidad de derechos fundamentales a las personas jurídicas acusadas, procesadas
en tres puntos de vista. La primera, una visión bastante radical, no se reconoce. Mencionan que una titularidad de estos derechos fundamentales solo puede ser para las personas físicas, ya que su reconocimiento total obstaculizaría notablemente el proceso penal en su contra. Es una visión bastante del common law. Un segundo punto de vista, también al otro extremo, se reconoce, y es más o menos lo que tenemos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que por la calidad de procesado, la persona jurídica, se le debe trasladar de manera total, automática, acrítica, todos los derechos fundamentales que tienen las personas físicas. Y esto por garantizar el principio de igualdad, para que no exista un procesado en una situación o en una peor condición que otro procesado. Y por último, que me parece la más realista, un punto de vista que comparto, es una posición intermedia. Esta posición parte de que no se puede realizar un traspaso automático y acrítico de todos los derechos fundamentales de la persona física a la persona jurídica, partiendo de que existen, y las existen, diferencias ontológicas entre persona física y persona jurídica, como por ejemplo las personas jurídicas no tienen dignidad humana, y que obviamente esta es la base para ciertos derechos de carácter procesal, no tiene vida y no tiene libertad ambulatoria y carece de corporeidad. ¿Sí? Es decir, que este punto de vista, que es más realista, a mi modo de ver, menciona que el estatuto procesal, ese conjunto de derechos procesales de la persona jurídica, no es idéntico al de la persona física, y solo se le debe extender ciertos o aquellos derechos fundamentales procesales que le sean compatibles con su propia naturaleza, y además matizando o realizando una peculiaridad en el modo de ejercicio de los mismos por parte de los entes colectivos. La cuestión radica, a mi modo de ver, que la persona jurídica no sea privada de ciertos derechos fundamentales que le permita tener un proceso justo, un proceso adecuado dentro de un enjuiciamiento criminal. Ustedes ven ahí, me parece que son tres derechos al menos de carácter fundamental, de carácter procesal, que son compatibles al ente corporativo para las personas jurídicas. Solo voy a referirme a dos. ¿Sí? Al derecho a la defensa y al derecho a no autoincriminarse, con las peculiaridades que puede traer al momento de ser ejercidos por la persona jurídica dentro de un enjuiciamiento criminal. No voy a referirme al derecho a la presunción de inocencia. La doctora Hurtado lo ha mencionado ya de manera exhaustiva y lo ha explicado tal vez mejor que lo que yo puedo explicar esta noche. Hablemos sobre el derecho a la defensa. Este derecho a la defensa, sin duda, el más importante de todos, conditio sine qua non de un derecho al debido proceso y del cual se derivan otras garantías y principios como la contradicción, la igualdad de armas, etc. Tiene dos facetas el derecho a la defensa. El de la defensa material o la autodefensa y la defensa técnica o letrada. La defensa material o autodefensa se trata de la presencia personal del procesado dentro del enjuiciamiento criminal, para que exprese y para que rinda una declaración y se discute dentro de este ámbito si esto realmente puede extenderse al derecho, este derecho a la persona jurídica. Me parece que sí, y que puede ser ejercido a través de personas físicas que representen a la persona jurídica. Y para garantizar este derecho de la autodefensa o defensa material, me parece, y esto lo han hecho ciertas leyes, como por ejemplo la ley de enjuiciamiento criminal española, nuestra legislación no dice absolutamente nada de esto, pero para garantizar ese derecho a la autodefensa permite seleccionar a un representante que no es el gerente, que no debe ser el propio abogado, sino a un representante que se conoce como el representante defensivo. Una persona que represente a la persona jurídica específicamente para el proceso penal y que pueda velar por sus derechos, realizar la autodefensa de la entidad y también que pueda rendir el testimonio por la empresa. Como menciono, esta persona no puede ser el abogado que le represente el proceso, tampoco representantes legales que tengan la misma calidad de procesado, es decir, el gerente, si ha cometido un hecho delictivo que genera responsabilidad penal de personas jurídicas, se formula cargo a las dos, él no puede ejercer la representación o el derecho a la autodefensa, porque además de eso caeríamos en un conflicto de intereses, es decir, un coprocesado, un procesado representando a otro procesado que sería la persona jurídica, y eso cae, además de que no es lo adecuado, cae en un conflicto de intereses. La segunda fase,
la segunda visión es la defensa técnica. Es decir, que la persona jurídica tiene la necesidad de contar con una defensa técnica letrada por un abogado debidamente acreditado. Con eso se garantiza la igualdad de conocimientos jurídicos de los sujetos procesales, es decir, un abogado libremente elegido por la entidad que lo represente. Es aquí donde también podría haber un posible conflicto de intereses que es solucionado por otras legislaciones que han incorporado responsabilidad penal de las personas jurídicas y nuestro Código Orgánico Integral no nos dice nada. Por ejemplo, puede el mismo abogado defender a la persona natural, es decir, al gerente, y también a la persona jurídica. Esto sin duda no es lo recomendable, no es lo técnicamente recomendable, además porque puede existir una contradicción entre estrategias de defensa y por lo tanto se recomienda que la persona jurídica tenga su propio abogado patrocinador. En virtud de este reconocimiento al derecho a la defensa, me parece también que pueden hacer ciertas garantías para hacer efectivo este derecho a la defensa, que puede ser, por ejemplo, no ser privado de este derecho en ninguna etapa o grado del proceso, igualdad de armas, poder contradecir, contar con el tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, derecho a obtener resolución motivada, el derecho a impugnar, entre otros. El segundo derecho, derecho a la presunción de inocencia, como les menciono, no voy a referirme, el profesor Hurtado ya lo ha hecho, y voy a saltarme, y para terminar también esta noche, al derecho a no autoincriminarse, que es de los derechos más discutidos y problemáticos para ver si se puede reconocer o no, o si se puede extender también al ente corporativo cuando tenga la calidad de procesado. Este derecho, obviamente, en su formulación latina, el nemo tenetur se ipso, también formulado como prohibición de no autoincriminarse, prohibición a no declarar en contra de uno mismo, el derecho a guardar silencio, es uno de los derechos más personalísimos y que tradicionalmente está basado en la dignidad humana, tradicionalmente está basado en la libertad personal e incluso dentro del derecho a la privacidad. Este derecho tiene dos funciones, dos facetas prácticas, entendido en un sentido amplio, el nemo tenetur. Primero, no está obligado el procesado, no tiene la obligación a declarar en su contra y tampoco puede ser obligado a colaborar en la investigación para su propia incriminación, como por ejemplo, negarse a presentar una determinada documentación que compromete su responsabilidad penal. A raíz de esto se ha discutido, como obviamente la persona jurídica actúa a través de personas físicas que ejercen su representación, si en base a este nemo tenetur, las personas físicas que representan a la persona jurídica tampoco están obligadas a declarar o no en el proceso penal y si es que pueden negarse o no a atender los requerimientos de documentación que soliciten las autoridades, entre ellos el órgano de persecución estatal, que es Fiscalía. Y aquí encontramos dos visiones distintas, dos visiones totalmente contradictorias que devienen de dos sistemas. El derecho anglosajón, el common law, ha respondido de una manera sobre si tiene o no esta titularidad de este derecho a la no autoincriminación y el civil law ha contestado también de otra manera. El common law entiende especialmente el common law, el derecho anglosajón norteamericano, se niega a dotarle de este derecho personalísimo a sus entidades, a las personas jurídicas, porque manifiesta que esto está basado, este derecho, el nemo tenetur, en la dignidad humana, en la privacidad y en la libertad personal. Por lo que no se puede otorgar este derecho a los entes corporativos, porque además esto permitiría una obstaculización en el tema de sus propias investigaciones. Y por lo tanto, las personas físicas que representan a la persona jurídica o a la empresa no pueden negarse a rendir su declaración y tampoco pueden negarse a atender las solicitudes de información por parte de las autoridades, aunque éstas sean autoincriminatorias. Esta línea jurisprudencial la mantiene la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1911. Su fundamento especialmente se basa en un argumento de impunidad, que un reconocimiento de este derecho vendría a obstaculizar las investigaciones de los delitos que se realicen al interior de la empresa y que al ser las personas jurídicas las que tienen la mayor fuente de prueba documental, pues al no entregarla dejaría muchos casos en la impunidad. Visión distinta la da el derecho, el civil law, el derecho continental europeo. Se basa en una fuerte vinculación del nemo tenetur, del derecho a no autoincriminarse, en el derecho a la defensa y el del derecho a la presunción de inocencia. Entonces, por tener la calidad de procesado, se menciona que sí podría ser trasladado a este derecho con ciertas matizaciones,
Y aquí hay que hacer esas matizaciones para que se entienda en las dos facetas de este derecho al nemo genetur que mencioné. Primero, en lo relativo a las declaraciones autoincriminatorias y segundo, en lo relativo a los requerimientos de información que contengan declaraciones autoincriminatorias para el ente corporativo como investigado, como procesado. Lo primero, sobre las declaraciones autoincriminatorias, queda claro que la empresa en estricto sentido no puede declarar por sí misma, sino a través de su representante defensivo, quien es el que ejerce la autodefensa. Él es el quien ejercita a nombre del ente y podrá acogerse al silencio o no declarar en el caso de incriminación en contra de la empresa, sin que ello obviamente lleve responsabilidad en contra de él como persona física y peor aún consecuencias para el ente corporativo. Juan Francisco, le quedan 2 minutos. Perfecto. Ya. En lo relativo a los requerimientos de información, si existen ciertos requerimientos de información interna que tenga la persona jurídica y cuya información contenga declaraciones autoincriminatorias, a través de sus representantes pueden negarse a la entrega de la misma sin que pueda tener responsabilidad alguna. Y esto independientemente si se trata de la administración que le está solicitando o de requerimientos de la propia fiscalía, porque estaría amparado dentro del Nemo Tenetur. Obviamente esto no cubre, obviamente esto no impide, tal como sucede con las personas físicas, que se realice o se obtenga esa información a través de allanamientos, registros contables, registros debidamente legales practicados por Fiscalía. Tampoco impide a que en caso de que estos documentos con declaraciones de autoincriminación para el ente corporativo, si están custodiados por un tercero, como por ejemplo entidad bancaria, compañía de seguros, pues ellos sí tienen la obligación de entregar la información, so pena de responsabilidad. Y para concluir, hay que mencionar que, y como conclusión a mi ponencia, hay que mencionar que la mayoría de legislaciones que han incluido la responsabilidad penal de la persona jurídica han sido bastante descuidadas, no han ido a la par con el aspecto o el ámbito procesal. En el caso ecuatoriano esto es evidente, solo nos da un artículo y una mención bastante general y por lo tanto nos deja cuestiones procesales que quedan abiertas, que son bastante problemáticas en la práctica, por lo que me parece a mí que resulta urgente, me parece a mí que resulta importante poder fijar cuál es el tratamiento real de la persona jurídica dentro del proceso penal ecuatoriano. ¿Y esto con qué? Con la única finalidad de que la persona jurídica procesada no sea privado de aquellos derechos fundamentales que le permitan tener un proceso justo y adecuado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Francisco. Agradecemos mucho por sus magistrales ponencias a los profesores. Déjenme encuentro los de leer a estas alturas. De edad, digo, ¿no? Agradecemos muchísimo a Ana Hurtado, Mercedes Caicedo, Diego Tipán, Paulo Caña, Ivonne Vallejo y Juan Francisco Pozo. Y con estas valiosas participaciones, damos por terminado este Congreso Internacional de Gestión Empresarial y Derecho Penal Económico, Delitos Corporativos y Compliance en Iberoamérica. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y participación en este especial reconocimiento a los académicos que nos visitan en nuestro país. Invitamos cordialmente para que cierre este evento al doctor Dino Carlos. Anita, fantástico. Anita cerrará el evento, este congreso que ha convocado a profesores de España, Perú, Chile. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí dar las palabras finales del cierre de este magnífico evento. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes por su espléndida exposición. De verdad que es muy nutritivo y de mucho aprendizaje para todos. Quiero cerrar este evento en nombre del doctor Dino Carlos Caro Coria, como director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico del Perú, del doctor Sebastián Tipán, en calidad de representante de DC Academia, así también en mi calidad de directora académica del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico,
quiero invitarlos a reflexionar sobre todos los temas que tratados en este primer Congreso de Gestión Empresarial de Derecho Penal Económico, donde se han abordado diversos temas materiales y procesales, epistémicos, filosóficos, que nos permiten reflexionar y tener un debate de ideas, además de motivarnos a producir académicamente ideas y soluciones para una mejor administración de justicia. Creo que este tipo de eventos tiene esa finalidad y creo que en esta ocasión se ha podido cumplir. De verdad, es muy satisfactorio haber escuchado a ponentes de tanta talla, tanto internacional como nacional. Me quedo muy gratamente sorprendida por el nivel académico y además por la calidad de los nacionales ecuatorianos, de la confraternidad, la calidez que han tenido al recibirnos a nosotros y también de compartir con nosotros todos sus conocimientos. Doy por cerrado y clausurado este primer evento y los invito finalmente a continuar con la reflexión y la producción académica. Creo que eso nos va a permitir lograr un equilibrio entre la garantía y la eficiencia en nuestra administración de justicia. Finalmente, solo invitarlos a contactarnos a través de nuestras plataformas digitales y muy buenas noches, disfruten su noche. Gracias. Agradecemos al Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y la empresa, y DDC Academia, organizadores de este evento, y a la Universidad San Francisco de Quito y de su Colegio de Jurisprudencia por su aval académico. Un especial reconocimiento a Sobanca, a la UAFE, al Basel Institute on Governance, a la Embajada de los Estados Unidos de América. También gracias a la Cámara de Industrias y Producción, Comité Empresarial Ecuatoriano, FEDEXPOR, Expoflores, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Cuenca, Cámara de Minería del Ecuador, de Industrias, Producción y Empleo. A la Cámara de Comercio Italiana del Ecuador, Cámara Oficial Española de Comercio e Industrias de Quito y al Colegio de Abogados de Pichincha. Y por supuesto a las empresas jurídicas auspiciantes, Caro y Asociados y DDC Legal, a Produbanco, Diosen Integral Consulting by Results, Alivo Renting, Mareauto, Instasalud, AI Legal Tech y a nuestro media partner Metro. Una buena noche y un excelente fin de semana. Cerremos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, señores. Buenas noches.